Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Soy tu profesor René Campos y en esta oportunidad te doy la bienvenida a esta clase del tema Errores e incertezas en las mediciones. Acompáñame a desarrollar esta pequeña clase. A continuación, empezamos. Cuando efectuamos una medida, no podemos estar 100% seguros de que la medida que hemos obtenido sea totalmente exacta, totalmente verdadera, porque toda medida contiene error. El concepto de medir nos indica que medir es comparar las propiedades de un cuerpo con una unidad de medida previamente definida. Pero como ya te había dicho, toda medida tiene un cierto grado de error inherente a las características del instrumento con el que hemos hecho la medición, o también a fallas humanas o a factores relacionados con el medio ambiente. Cuando hacemos una medida, o realizamos, mejor dicho, una medición, debemos de distinguir entre estos dos conceptos que son la exactitud y la precisión en la medida. La exactitud indica la proximidad de los resultados de la medición con respecto al valor verdadero, mientras que la precisión indica la repetibilidad o reproductibilidad de la medida. Observa la siguiente ilustración. En la figura 1 puedes observar que se ha intentado dar en el punto central de la figura. Sin embargo, el tirador de dardos colocó cerca del punto que era el objetivo, colocó cerca sus dardos. Sus dardos cayeron cercanos unos de otros, pero en ningún momento un solo dardo llegó al punto exacto. Por el hecho de que estos dardos todos cayeron cerca unos de otros, se puede decir que el lanzamiento ha tenido buena precisión, pero poca exactitud, porque no pegaron en el objetivo. En el otro puedes observar en la figura 2 que los dardos han golpeado, pero de manera dispersa, y ninguno dio en el blanco, y todos quedaron separados unos de otros. Por lo tanto, podemos decir que ha habido una mala precisión y, por supuesto, no hay exactitud, hay mala exactitud. Pero observa el tercero, donde se ha dado en el blanco, y aunque algunos no lo dieron, todos han caído cerca del objetivo. Por lo tanto, podemos decir que en este caso hay buena precisión, como lo hubo en la primera, pero también hay buena exactitud. Y es así como podemos distinguir entre precisión y exactitud. El error en la medición se puede decir que se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Creo que a muchos nos ha pasado que pensando que un objeto tiene una cierta medida, luego descubrimos que no, que tiene una medida ligeramente diferente. Y es que acuérdate que ya habíamos dicho que en una medición no se puede estar seguro, ninguna medición es 100% exacta. Los errores en la medición afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. Veamos algunas de estas causas. Por ejemplo, hay errores que son aleatorios. Aleatorios quiere decir que estos errores se pueden dar al azar, no se pueden predecir. Los que no se pueden prever, pues dependen de causas desconocidas o estocásticas. Se denominan errores aleatorios y están relacionados con la precisión del instrumento. Y los otros tipos de errores son los errores sistemáticos.
Estos errores sistemáticos son los que se pueden prever de alguna manera y se pueden calcular, también se pueden eliminar mediante la calibración del instrumento. También estos se denominan errores deterministas y se relacionan con la exactitud de las mediciones. Para determinar el error sistemático de la medición, se debe realizar una serie de medidas sobre una cierta magnitud. Se debe calcular luego la media aritmética de estas medidas y después hallar la diferencia entre la media y la magnitud. El error sistemático entonces lo encontramos observando la siguiente expresión: valor absoluto de la media menos el valor de la magnitud. Nota que las barras, estas barras que estoy señalando acá, estas líneas indican valor absoluto. Por lo tanto, el error no va a tener signo ni positivo ni negativo, simplemente es un valor. Eso sería el error sistemático. También vamos a hablar ahora del error absoluto. El error absoluto de una medida, que lo determinamos por el símbolo EA, es la diferencia entre el valor real de la medida y el valor que se ha obtenido en la medición. Lo consideramos con la sigla BM. Por ser un valor absoluto, se expresa así. Para determinar el error sistemático de la medición, se debe realizar una serie de medidas sobre una magnitud. Se debe calcular la media aritmética, también conocido como promedio, de esas medidas y después hallar la diferencia entre la media y la magnitud, cuyo valor ya deberíamos conocer porque es un valor que generalmente se nos da, por ejemplo, en las viñetas y empaques de los productos. El error sistemático entonces lo podemos calcular siguiendo esta pequeña y sencilla relación. El valor promedio obtenido de la suma de las medidas, el valor promedio, menos el valor exacto, el valor, digamos, que el fabricante ya da por medida cabal. Estas barras indican que este es un valor absoluto. Por lo tanto, este valor no tendrá en ningún momento signos ni positivos ni negativos. Hablemos entonces, para resumir la idea, de lo que llamamos error absoluto. El error absoluto de una medida es la diferencia entre el valor real de la medida y el valor que se considera exacto porque lo hemos tenido a través de una medición. Muy bien. Entonces, por ser un valor absoluto, podemos decir que se va a expresar sin signo ni positivo ni negativo. Y pues la fórmula sigue siendo esta. El error absoluto es igual a la medición menos el valor verdadero o valor exacto. Bueno, imagínate que tú trabajas en una fábrica que parte láminas de aluminio y que tienen, de acuerdo a la máquina que lo corta, tiene una medida de 95 centímetros, supongamos. Pero luego tú empiezas a medir las láminas y todas te salen 95, 95, 95, pero una te sale de 94 y otra por ahí te sale de 97. Como ves, las que daban 95 eran la mayoría, pero las otras se salen del límite y por lo tanto hay que analizar el error que se cometió. Hablemos, antes de pasar a cualquier ejemplo, de lo que llamamos error relativo. El error relativo lo vamos a calcular dividiendo el error absoluto entre el valor real, el valor que consideramos valor exacto.
Con esto lo que hacemos en realidad es calcular el error que cometemos por cada unidad de medida. El error relativo no tiene unidades, se trata tan solo de un número, un coeficiente, cuya utilidad es comparar unas aproximaciones con otras para ver cuál es mejor. Y aquí a la derecha tú puedes observar la ecuación o la estructura del error relativo, en el que arriba se escribe en el numerador el error absoluto y abajo se escribe el valor medido. Entonces lo que hacemos es dividir las cantidades. Acompáñame a continuar en esto. Veamos, con esta idea te quiero dejar plasmado exactamente qué es el error relativo, pero nos es más útil cuando lo expresamos en términos de porcentaje. Por eso decimos error relativo porcentual. El error relativo porcentual es el mismo error relativo, pero multiplicado por 100%. Como ves, esta es la imagen que acabas de ver hace un minuto, pero ahora multiplicamos por 100%. Así se calcula el error relativo de una medida. Y ahora acompáñame a ver el siguiente ejemplo. El fabricante de una pieza de metal indica que la pieza mide 14.5 centímetros de largo, pero cuando un trabajador verifica ese valor en una pieza, observa en su instrumento la medida que se indica que es de 14.4 centímetros. Bueno, la medida exacta es 14.5, pero esta ha salido de 14.4. Vamos a determinar ciertas categorías como el error absoluto y el error relativo y el error relativo porcentual de esta medición realizada por el trabajador. Acompáñame entonces en esto. El error relativo lo estamos calculando de la siguiente manera. El error absoluto, que es un valor absoluto. El error absoluto es igual al valor exacto, fíjate bien, menos el valor que obtuvimos en nuestra medición. Aquí algunos ponen del lado izquierdo el valor medido y del lado derecho el valor exacto. No importa cómo lo coloques, siempre y cuando en este caso respetemos las barras que me indican que mi resultado no va a poder salir ni positivo ni negativo, sino que va a ser acá un coeficiente nada más, sin signos. Así es que lo que quiero que observes de cómo se calcula el error absoluto es que tenemos un valor exacto, el que el fabricante dice que sus máquinas han producido, y en efecto la gran mayoría sale así, pero siempre surge alguno que falla un poquitín, como ha sido este de 14.4 centímetros. Entonces al valor medido se le resta el valor exacto o viceversa, siempre y cuando se respete el valor absoluto. Entonces el error relativo, fíjate bien, será lo siguiente. Cuando yo resté el valor medido a la media y lo saquemos como valor absoluto, me dio 0,1 o 0.1. Si yo divido el 0.1 entre la medida exacta, estoy haciéndolo ahora aquí, el error relativo es igual al error absoluto dividido entre la medida de la que lo habíamos sacado. Entonces el resultado de esta operación lo tenemos aquí a la derecha, 0.0068, y veamos qué más vamos a sacar. Ahora vamos a sacar el error relativo porcentual. El error relativo porcentual se obtiene multiplicando esa cantidad por 100, de manera que yo tengo 0. Vamos a ver si aquí nos queda bien, 0.0068. Esto es lo que tenemos, y ahí discúlpame la letra, pero toca escribir así con el ratón de la computadora. Si yo multiplico por 100, esta cantidad se va a mover el punto 2 espacios, y por lo tanto lo que me queda es 0.68. Y como lo multipliqué por 100, le voy a agregar
el símbolo de porcentaje. Y es así como vas a calcular el error relativo porcentual. Aquí tengo todavía un ejemplo más. En este ejemplo ocurre que 5 personas midieron la longitud de una pared y se obtuvieron los siguientes datos. Vamos a determinar el promedio de las medidas, el error absoluto y el error relativo porcentual de las medidas. Aquí tenemos las medidas. José obtuvo una medida de 3.52 con una cinta métrica. Marta también tiene 3.51, Hugo 3.48 metros, Antonio 3.50 metros y Flor 3.53 metros. Así que en esta tabla solo te estoy presentando los datos que participan en el problema. Si yo sumo todos estos datos, 352 más 351 más 348 y así todos, voy a obtener un total de 17.54. Si ese 17.54 que sale de sumar estos valores, si ese valor lo divido entre el número de participantes que fueron 5, José, Marta, Hugo, Antonio y Flor, fueron 5. Entonces los 17.54 los divido entre 5. El promedio que nos da al hacer esta expresión es de 3.51. Consideremos entonces lo siguiente. Observa, el valor medido por cada uno de las personas que hicieron el trabajo está aquí. 352, 351, 348, etc. Aquí los tengo. El valor promedio que acabo de calcular es de 3.51. Ahora puedo ir fila por fila calculando el error absoluto y el error relativo porcentual. Observa que el error absoluto en la primera fila se obtiene de restar 352, que es el valor medido, menos 351, que es el valor promedio. Así que 352 menos 351, y como esto es valor absoluto, nos da 0.01, pero no es ni positivo ni negativo. Luego tenemos los otros. En el caso de 351, este valor fue exacto, así que aquí no hay errores ni absolutos ni relativos. Luego la tercera medida, según vimos, es de 3.48. Si yo resto 3.48 menos 351, que es el valor promedio, voy a obtener 0.03. Asegurémonos de que esto sea valor absoluto, es decir, sin signo ni positivo ni negativo. La otra medida fue de 3.50. Al restar 3.50 menos 3.51 tenemos 0.01, que esta es una centésima. Este valor, fíjate bien, es el error absoluto. Se obtiene de restar este valor menos este. Bien, ¿cómo calculo el error porcentual? Porque aquí ya habrás caído en la cuenta que 353 menos 351 nos da 0.02. Bien, para calcular el error relativo, vamos a tomar cada uno de los errores absolutos de esta columna y los vamos a dividir entre el valor exacto, el valor mejor, que para nosotros es el promedio de 3.51. Así que si yo divido este error entre 3.51 me da esta cantidad, 0,0028, pero yo puedo mover el punto decimal para acá y entonces me quedaría 0.28. Ahí está el error relativo porcentual. En el caso de la tercera medida, su error absoluto fue de 0.03. Entonces voy a dividir el error absoluto entre los 3.48, entre el valor promedio, que es de 3.51. Entonces, al hacer la división nos da 0.0085
y repitiendo el proceso con los otros sería 0.01, que es el error absoluto, en menos el valor entre el valor promedio, como lo puedes ver acá. 0.01 dividido entre 3.51. ¿Por qué? Porque es el error absoluto entre el valor exacto. Es así. Entonces lo tenemos acá, y también acá tenemos el error absoluto, dividirlo entre el promedio para obtener el error relativo. Estos errores relativos que ves en esta columna, si los multiplicas por 100, solo tienes que mover el punto a 2 espacios y nos queda 0.28. En el caso del tercero, solo multiplicamos por 100 y entonces esta expresión pasa a ser 85%. Y así los otros valores que tenemos ahí. Al final tenemos entonces que el promedio de los errores absolutos es de 0.01. Es decir, si yo me pongo a sumar este más estos 4, si saco la suma de todos estos y luego divido entre 5, me va a dar el valor de 0.01 como error absoluto. Ahora, necesitamos saber que para expresar una medida a la cual ya le calculamos su nivel de error o incerteza, entonces cuando escribimos esa medida tengamos el cuidado de utilizar los signos más y menos. Así es que la medida con su incerteza es 3.51 más o menos 0.01. Y el intervalo de confianza que nos queda es que a este 351 le puedo restar una centésima o le puedo sumar. Si se lo resto me va a quedar 3.50, pero si se lo sumo me quedaría 351 más 0.01, quedaría 3.52. Y hemos llegado al final de esta clase. Yo espero que sea de gran utilidad para ti. Feliz jornada y bendiciones. Si aún no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo para que te enteres de cuando suba más videos en los que te explico los temas que ves en tu día a día en tu centro escolar. Ahora sí me despido. Feliz jornada.